¿qué compromiso puede tener un senador del Atlántico con un pueblito en el Amazonas? Y así se obtuvieron los votos de ese honorable concejal. Hola, ¿qué tal, amigos y seguidores de Cara a Cara con Jean-Pierre Serna? Hoy tendremos un invitado muy especial porque vamos a hablar y a tertuliar sobre todo de política, como a la gente le gusta, con ese picantico que solamente puede poner y puede aderezar a alguien que en realidad sepa de la milimetría política. Ya le vamos a contar quién es. Decíamos que es alguien que sabe mucho de la milimetría política y por dónde le entra el agua al coco a los procesos políticos y electorales. Alejandro Munarriz Salcedo, bienvenido. Jean-Pierre, hombre, un placer estar aquí en tu programa. De verdad que soy uno de los seguidores tuyos y del programa desde hace mucho rato. Me pareces un periodista que vas en alza y eso es importante en tu profesión, que seas una persona sintonizada por lo alto. Muchas gracias. Alejandro, estamos frente a en la antesala de un proceso muy importante para elecciones al Congreso de la República, pero también para la presidencia. Vamos a comenzar por las del Congreso de la República. Okay. Cada vez es más difícil para un dirigente del Departamento del Atlántico ser congresista. Hemos disminuido la cantidad de senadores y probablemente en estas elecciones elijamos menos senadores en el Atlántico de los que se eligieron en el año 2022. Y ser representante se ha convertido en una tarea bastante compleja. Se necesitan ya más de 100,000 votos. ¿Cómo ve usted este panorama político para las elecciones del 8 de marzo? Sí, lamentablemente para el país y para los departamentos, no solamente del Atlántico, sino todos, el cambio en el sistema de la circunscripción nacional, de convertir la circunscripción departamental, que en ese entonces, por ejemplo, para el caso particular del Atlántico, eran 5 senadores y que se elegían las 5 mayores votaciones. Pero con todos estos cambios, que no sé para qué sirvieron, sino para dispersar el compromiso social y político de los honorables padres de la patria, que tienen que regarse como la verdolaga por todo el país a tratar de embaucar personas con las cuales no tienen ningún compromiso social como lo era antes, y llegar a una cifra altísima para poder conquistar una curul en el Senado de la República, dio al traste con lo que realmente debería ser la democracia como fue en otrora, en donde los senadores salían en representación de los departamentos, así como están los representantes de la Cámara. Y de acuerdo con la población había una división que se hacía matemática, creo que era a través del DANE o de la registraduría, y otorgaba el número de curules para proveer. Pero ese cambio dio al traste, pienso yo que fue lo más nefasto que tuvo el país, ese cambio constitucional de que los votos son de los partidos, de que la circunscripción es nacional. Eso corrompió el electorado, corrompió la costumbre, corrompió y alejó a las personas del verdadero compromiso que deberían tener con su raíz, con su pueblo, con su terruño, con su parroquia. Entonces, obviamente, hoy en día, usted ve que aquí hoy unos están en un partido y mañana ponen a las esposas o a las sobrinas o a las hijas en otro partido, desarticulan la cifra repartidora, hacen lo que se les da la gana para su propia conveniencia y se salen de un partido, brincan de un partido para otro sin realmente estar comprometidos con la ideología de ese partido, ni mucho menos con el compromiso social que deben tener con sus electores. Salvando honrosas excepciones, porque las hay, son múltiples los sabaleos. ¿Te acuerdas? Claro. El famoso sabaleo, me acuerdo yo, 27 años concejal de Barranquilla, todos los días veía sabaleándose
un concejal de una coalición para otro, etcétera, etcétera, pero nunca se cambiaban de partido, porque no podían cambiarse de partido. Entonces, las directivas de los partidos eran muy celosas en recibir personas que vinieran, que no tuvieran un origen ideológico que los identificara en un sector partidista. Entonces, en ese entonces la mayoría la tenía el Partido Liberal y subsecuentemente el Partido Conservador, y había el Partido Comunista o el Partido de la Unión Patriótica en ese entonces, y allí se circunscribía toda el definitorio que la población elegía. Por ejemplo, en el caso del Consejo, a los 19, 20 o 21 fueron creciendo el número de concejales y se elegían por los partidos respectivos. Pero, vuelvo a repetirlo para contestarle su pregunta, lo peor que pudo haber es la circunscripción nacional. Eso dañó todo. Dígame una cosa, ¿qué compromiso puede tener un senador del Atlántico con un pueblito en el Amazonas? Y allá van, buscan los votos. No voy a decir porque no me consta, pero me imagino que fue por un trato económico que se tuvo que haber hecho. Y así se obtuvieron los votos de ese honorable concejal, senador del Atlántico, para sacar 1.000 votos, 800 votos en Leticia, o para sacar 800 votos en el Putumayo. Por eso es que dicen ahora que hay unos senadores que parecen senadores de revistas, de catálogos, de venta por catálogo, porque nunca van a esas regiones, sino que mandan unos afiches, mandan unos pendones, mandan el jingle de publicidad y ya, con eso consiguen los votos. Sí, pero mandan el billetico. Ah, además. Sí, claro, el billetico lo tienen que mandar, porque yo le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Usted qué porcentaje de votos de opinión le coloca usted al electorado colombiano versus el Congreso? En el Congreso, con el desprestigio que tiene el Congreso, con todas las partes negativas del Congreso, en este caso particular de ahora, un Congreso que niega las reformas sociales, que niega las ayudas por solamente el prurito de la política, de hacer la oposición por hacer la oposición. O sea, sin ningún fundamento, sin ningún estudio económico, sin ningún estudio sociológico. El Congreso se va en contra de las cosas que son buenas para el país. Por ejemplo, ¿quién va a discutir que la reforma de la salud y la corrupción que hay? Mire usted, 3.4 billones de pesos cobraron las EPS de personas muertas que le dieron y le prestaron servicios en los hospitales afiliados a las EPS, y las EPS pagaron sin ningún control. ¿Cómo va a ser posible que el país no acepte, o el país no, que un grupo de senadores que ya está demostrado que también han sido beneficiados por las empresas EPS de salud, se hayan opuesto a una reforma que el primer cambio que hay es la centralización de los pagos por parte de una oficina que tenga una auditoría internacional que por lo menos le dé un poquito más de transparencia al manejo de esos recursos. Miren todas esas denuncias que están saliendo. Pero para aterrizar, Jean-Pierre, sí, todos los días es más difícil ser representante de la Cámara, ser senador, por el esquema también de la forma estadística como se eligen las personas. Las personas se eligen con un umbral en los partidos, con una cifra repartidora, entonces obviamente se vuelve un tema casi que inmanejable por los cálculos políticos. Muchas veces la gente se desconchinflan ahí, se pelan en esos cálculos políticos y por eso van al traste con la credencial que piensan obtener. Pero hoy yo pienso que la gente ya tiene claramente identificado quiénes son las personas luchadoras, quiénes son las personas que realmente tienen trayectoria, tienen hoja de vida, tienen compromiso social con las gentes, han luchado y han dejado testimonios de su gestión como parlamentarios. Se trata de eso, de que la política se interprete como el arte de servirle a la comunidad, no de servirse de la comunidad para su propio pecunio. Y así, con todas las encerronas
que hacen los diferentes dirigentes de los partidos, en donde no hay un afecto por esos partidos y no tienen ningún escrúpulo en cambiarse de un partido para otro, pues de esa misma manera se dan al traste con unas posibilidades de elección que antes no se tenían contabilizadas. Entonces tú hablaste de una cifra, 100.000 votos para ser representante de la Cámara. ¿Usted no le parece que es una cifra bastante difícil de obtener? O sea, una cifra que realmente tiene un guarismo muy alto como para poderse hacer acreedor a una credencial. Pero eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la estrategia electoral, eso es lo que dice la cifra repartidora. Y si no se sacan esos votos y se hacen todas esas estrategias para conseguir que esos votos vayan a esa lista y se definan por una curul o por dos curules, según sea el resultado electoral del total de la lista, pues vamos a dar al traste con la elección de muchas personas importantes e interesantes. Aquí nadie nuevo puede meterse en esto. La gente tiene que partir de una estructura social, de una estructura política que se tenga ganada en la guerra, porque aquí nadie tiene los votos gratis. Los votos son ganados con la simpatía, con el esfuerzo, con las obras que ha realizado, con todas las ayudas que ha gestionado el dirigente político, en este caso el senador o representante de la Cámara para su región. Y bueno, ese es el mandato constitucional, dice que hay que elegir de esa manera y hay que ceñirse a esa regla. Alejandro, esta semana en el Run Run Político publicamos algo sobre las optimistas cifras, las cuentas de la lechera, las llamábamos, de los diferentes grupos políticos en el Atlántico. Uno donde llegue, se sienta con el dirigente político y dice, no, ya yo tengo una credencial ahí, 120.000 votos. Entonces uno comienza a hacer cuentas y dice, caramba, ¿y cuántos representantes a la Cámara vamos a elegir? 12, si son 7 nada más, y cómo así que todo el mundo tiene los 120.000 votos ya asegurados. ¿De dónde va a salir entonces tanto voto? ¿O es que hay algunos que de pronto están haciendo unas cifras, están basados en unas cifras muy optimistas y reales? Bueno, usted acaba de tocar un tema que nosotros en el argot coloquial lo llamamos la marihuana política. La marihuana política no es otra cosa diferente que a las cuentas del gran capitán, las cuentas alegres que se hacen siempre para la política, en donde se dice que fulanito pone tantos votos, que sutanito pone tantos más, que entonces vamos a cambiar, que vamos a irnos para este partido, que estos tipos tienen la alcaldía, que estos tienen la gobernación, que estos tienen todos los organismos de poder. Y las estructuras políticas también se miden por la estadística o el guarismo que hayan obtenido en las elecciones anteriores. Toda esa serie de cifras que le sirven a los politólogos de moda, ¿no es verdad? Porque aquí en Barranquilla hay politólogos de moda, o sea, todos los días surge un politólogo nuevo que dice que fulanito no va a salir, que fulanito sí va a salir, que el partido tal va a elegir 3, que va a elegir 4, que va a elegir 2, que va a elegir 1, que no va a elegir. Y resulta que todos esos son cálculos muy mal fundamentados. La realidad es otra. Yo estoy viendo un cambio en el electorado. Yo estoy acompañando a mi amigo el doctor Laureano Acuña y me estoy dando cuenta en todos los rincones donde estamos yendo que la gente está no solamente receptiva, está también cansada de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta fastuosidad política, de tanta arrogancia. O sea, la gente está reaccionando. Yo no creo que esos cálculos políticos se vayan a convertir en una realidad. Va a haber muchas sorpresas y especialmente en el país va a haber sorpresas, pero en el Atlántico va a haber bastantes sorpresas porque ya no se pueden manipular las listas partidistas de la manera en como la han venido haciendo algunos dirigentes políticos. Mire el caso mío, yo aspiraba a ser Cámara dentro de mi partido, que toda la vida fue el Partido Liberal, pero se retira el sector del señor Pulgar,
porque se le da la gana. Se retira el señor Aston, hasta donde dicen. No tiene candidato o no va a respaldar al candidato que dice que lanzó. Y obviamente eso es una migración de votos que se van a ir para otras listas y eso da el traste con que el Partido Liberal siga sosteniendo dos curules en la Cámara como las tiene en el momento. Entonces, eso es un ejemplo. Pero de la misma manera, están los otros partidos también cargando el calambuco para ver cómo cuadran la caja y cómo cuadran la cifra electoral para poder sacar adelante sus credenciales. Sin marihuana política, sin el tabaco aquí en esta mesa, sí. Analicemos cómo están las listas. Vamos lista por lista para la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico, con ese estilo inigualable de Alejandro Munarriz Salcedo. ¿Cómo está la lista, por ejemplo, de Cambio Radical? Sí, sin ser arúspice, ni ser adivino, ni pretender serlo, porque eso es una ciencia muy esotérica, ser adivino, ponerme el gorro de Calimán y un rubí así gigantesco en la frente y decirle la suerte a la gente. Yo creo que esto está bastante complicado. Veo solamente fijas dos cámaras en el Cambio Radical, una cámara en el partido de la U, y depende cómo se termine de conformar la lista, la posibilidad de una segunda cámara. Veo la cámara elegida del Partido Liberal, y ahí irían 4 cámaras hasta el momento, de las que veo definidas claramente. Veo una cámara con posibilidades de pronto de 2 cámaras, o con lo que le voy a decir, en la lista del Pacto Histórico, y el Partido Conservador depende cómo logre cuadrar el guarismo con dirigentes, pero veo la cosa difícil con todo esto que acaba de suceder ahora con el doctor Federico Cross, a quien por debajearon, no sé por qué razón, no sé qué razones tuvo el senador Cepeda para no darle la oportunidad a un hombre cuya lealtad estaba a toda prueba, y históricamente 25, 28 años de lealtad política. Pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia, hay factores que contaminan las decisiones, no sé qué habrá pasado allí, pero de todas maneras veo que eso va a ser una debilidad grande para que el Partido Conservador pueda sostener la Cámara que tiene. Sin embargo, siguen en la pelea. O sea que veo 4 cámaras fijas y veo 3 por definirse. Pero fíjese que me llama la atención que usted le entrega al Pacto Histórico la posibilidad de elegir 2 cámaras. ¿No le parece que las cosas han variado un poco desde el año 2022, cuando Petro estaba en la cúspide de la ola, en donde el fenómeno Petro era muy, muy grande, y que prácticamente al actual representante del Pacto Histórico no le tocó ni hacer campaña, no hizo ni un afiche, porque nada más decía vota por la lista de Petro? ¿No podría recoger esa lista el desprestigio y el desgaste del gobierno? ¿O usted cree que hay un efecto contrario, que la lista va a sumar más votantes en favor para estas elecciones del 26? Sí, yo creo que el Congreso de la República se ha equivocado, se ha excedido en esa oposición, se ha opuesto a las reformas sociales. Yo como liberal tengo que defender hasta la muerte las conquistas que fueron conquistas originales del Partido Liberal en favor de los trabajadores colombianos, como todo este tema de las horas extras, de los recargos por nocturno, de la cuarta mesada, del Código Sustantivo del Trabajo. De todas las conquistas laborales fueron iniciativas del Partido Liberal. Hoy, después de muchos años, llega un presidente, dice que no, que aquí tenemos que trabajar y que acabar con todos esos privilegios, y el Congreso genuflexo de ese entonces irresponsablemente aceptó esas reformas que eran negativas para los intereses de los colombianos, de los trabajadores colombianos,
Y hoy hubo un presidente que se atrevió a presentar esas reformas nuevamente y fueron unos momentos difíciles por lo que pasó el Congreso de la República, negaron esas reformas. Me parece que eso va a tener un voto castigo. Aquí hay mucho trabajador que está resentido. Una cosa es el sentimiento cuando tú lo sientes en tu propia garganta, en tu estómago y en tu bolsillo, y otra vaina es lo que digan las redes sociales y los grandes editorialistas del país y los gremios, que siempre andan acomodándose para defender sus propios intereses. Yo pienso que eso fue un error tremendo. No sé qué consecuencias electorales, pero las va a tener. Y las va a tener canalizadas a través del partido que realmente, o de los congresistas que realmente dieron la lucha a favor de los intereses de las clases trabajadoras. Por ejemplo, la reforma pensional. No es posible que si se pretende darle un auxilio, un bono pensional a un viejito, a un viejecito de 300,000 pesos mensuales, y se consiguen todos los estudios económicos, se consiguen el presupuesto de la nación para hacer posible esa realidad, ese mandato social para esos que ya están prácticamente colgando los tenis en Colombia. Y caramba, y no solamente la aprueban a los ramalazos, sino que la demandan ante la Corte Constitucional. Todavía no sabemos si esa reforma va o no va, está cayéndose en la cuerda floja, por así decirlo. Entonces, todas esas cosas. ¿Usted cree que a un viejito que ya lo tenían entusiasmado con los 300,000 pesos y le dicen ahora que ya no lo va a tener por culpa de fulano de tal, o del partido tal, o de los partidos tal, no se va a generar un voto castigo? Claro que se va a generar. Lo que pasa es que los que manejan las redes, los que manejan la gran prensa, los periodistas que están tocados de la mano del imperio, de la oposición, esos periodistas no dicen la verdad. Pero la verdad es, váyase usted para el mercado público, vaya y pregúntele a la gente, haga usted una encuesta. Afortunadamente, para la oposición, las encuestas están prohibidas en Colombia hasta no sé qué fecha. Porque si no, dígame una cosa, y no estoy defendiendo aquí al gobierno de Petro ni al señor Petro, pero Petro tiene todavía, ya en el ocaso de su mandato, tiene el 37% de opinión libre. Cuando se había visto que un presidente, para hablar del desgaste al que usted se refiere, sí, o sea, un presidente que con todo lo que ha pasado, con todo lo controversial que es, con todas las actitudes prepotentes y soberbias que ha tenido, porque las ha tenido, yo eso lo hubiera manejado de una manera diferente, pero con todo eso tiene 37%. Eso es un fenómeno, o sea, y eso tiene que tener un efecto electoral. Yo estoy seguro que lo va a tener. Por eso es que le doy la posibilidad, aquí en el caso, no del aquí, en todos los departamentos de Colombia, va a crecer la participación en la Cámara de Representantes del Partido Pacto Histórico. No sé si del Senado, pero sí va a crecer en Cámara bastante. Oiga, y hablando de Cámara de Representantes, usted, el grupo político que usted representa, un sector político que ha tenido vigencia durante mucho tiempo, fue 27 años concejal de la ciudad de Barranquilla, estuvo en esos grandes debates que se daban en el seno del Consejo al lado de el Cachaco Rodríguez, Carlos Julio Manzano, el pibe Iván Romero Mendoza, eran David Juliao, eran sí, claro, unos debates candentes que se daban en el Consejo Distrital. Y hoy su grupo político tiene una vigencia con la credencial en la Asamblea del Departamento del Atlántico de su esposa, de la diputada Lourdes López. Su grupo político, su sector político toma la decisión de respaldar al ex senador Laureano Acuña, que va a aspirar a la Cámara de Representantes por el Departamento del Atlántico. Cada vez que asoma la cabeza Laureano Acuña, sale un grupo de odiadores, de detractores, de malquerientes a darle palo. Pero ¿por qué usted es un convencido de que Laureano Acuña debe regresar al Congreso de la República? Porque es el único que yo puedo dar fe que ha, desde sus inicios, emprendido una lucha en favor de las clases necesitadas. Yo he sido un luchador de las clases necesitadas, en eso me identifico plenamente
con Laureano. No tengo otra persona que yo le haya seguido su trayectoria social para darle mi apoyo. Definitivamente, se lo conté ahorita que me hicieron la encerrona, pero yo tengo mucho aprecio por Laureano, como ese luchador social que es. Me doy cuenta del amor, del sentimiento que él tiene con su gente y su gente con él. Eso a mí me eriza la piel, como decía Amparo Grisade. La forma social de llevarle el mensaje a la gente, de encarnar la lucha, de defender los intereses, de cuando fue parlamentario traer todos los proyectos de obras que se desarrollaron en los municipios del Atlántico y especialmente en el suroccidente de la ciudad. No se le olvide que yo fui un gestor de la vivienda de interés social aquí y me permití hacer 5 barrios en Barranquilla: San Pedro I, San Pedro II, San Pedro Alejandrino, San Carlos, y después hice Los Cedros y Los Cedritos en Soledad, donde le dimos a 4.500 familias pobres su oportunidad de construir su casa y después los ayudamos. Pedíamos limosna en el sector privado para que nos diera. Me recuerdo tanto una anécdota con el señor Juan Manuel Ruiz Seco, dueño del Cemento del Caribe, que íbamos allá a pedirle cemento y decía, bueno, recojan todo el cemento de las bolsas que se han roto, ahí que están en los patios, tráiganse unos paleros y cojan ese cemento y yo se lo regalo. Con ese cemento nosotros hacíamos con una máquina de bloques que teníamos allá y hacíamos los bloques, y los bloques se los regalábamos a la gente ordenadamente, y ahí fueron construyendo su casita. Hoy usted va ahí y en una casa de esas vale 150 millones de pesos. Yo digo que esa es una lucha que tuve yo por 25 años, 30 años, y paralelo a eso observé el crecimiento en obras de Laureano, que nació en uno de esos barrios, y bueno, yo me identifico plenamente con esa lucha de Laureano y creo ciegamente que es la única manera de poder contribuir un poco a la paz que necesita tanto este país, porque es que no podemos ser tan indiferentes, tan indolentes de las tantas necesidades que tiene la gente. Por eso creo que hasta Laureano se cambió de partido, porque su partido conservador se opuso a las reformas sociales. Y yo me imagino que él en algún momento tendrá que dar esas explicaciones, pero él se mantiene en una ideología permanente de lucha para buscar un equilibrio social, para acabar con la inequidad que hay en este país y en esta ciudad. Y yo estoy metido en esa lucha y lo apoyaré con toda mi fuerza, con todo mi sector político, sin más preámbulos, decirle que vamos a ganar estas elecciones porque estamos encaminados con la bandera de lo social para la gente que más necesita la ayuda en los sectores necesitados de los municipios del Atlántico y del suroriente de la ciudad de Barranquilla. Es decir, aquí tampoco estamos fumándonos la marihuana política ni estamos haciendo las cuentas de la lechera. ¿Usted ve a Laureano Acuña elegido el 8 de marzo? Sí, por su trabajo, por su dedicación, por su esfuerzo. Un hombre que de las 5 de la mañana está atendiendo gente. Porque no entrevista a los demás políticos a qué horas abren su pomposa oficina. Y a ver, o sea, aquí a mí me impresiona la capacidad de trabajo de Laureano, la capacidad de lucha de él. Ayer salimos de aquí, nos fuimos a 5 casas en el barrio La Pradera a visitar 5 líderes, amigos míos y de él. Caramba, o sea, ¿cuántos políticos de Barranquilla estaban ayer a esa hora en un barrio del suroccidente de la ciudad que tanto necesita, por lo menos que le vayan a llevar un mensaje de esperanza? Eso lo está haciendo Laureano, lo estamos haciendo nosotros, y yo creo que eso va a tener un eco profundo en la conciencia de la gente y vamos a sacar adelante este proyecto político sin lugar a dudas con una de las más grandes votaciones históricamente dadas en la Cámara de Representantes y en el Departamento del Atlántico. Alejandro, ¿cómo ve las presidenciales? Las presidenciales, yo te diría que habría que esperar ahora el resultado de esta consulta del pacto histórico, que la veo todos los días tan valiente. Me parece que fue
algo mal diseñado, o sea, se pasaron de piña, como decimos aquí los barranquilleros coloquialmente, en cuanto a la manera democrática de escoger el orden en las listas, etcétera, 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 y porque se trata de listas cerradas. Yo, si hubiera sido jefe de ese partido, hubiera tomado la decisión de lista abierta y hubiéramos obviado esa consulta, porque esa consulta puede salir bien, puede salir mal. Mire todos los altibajos que ha tenido, que la registraduría, que el CNE, que dicen un día que sí, que está avalada por los partidos, que no está avalada por los partidos. Hoy se retira uno de los candidatos, o sea, todo eso puede dar al traste con un resultado. Pero eso no quiere decir que en las elecciones de marzo, donde sí va a haber otras consultas, y ojalá haya otras consultas, para que se decante esa sinvergüenzura de 97, 110 candidatos a la presidencia, por favor. O sea, la torre de Babel de aspiraciones, o sea, ahí llega... Hay 110 personas hablando paja y ninguna diciendo ni proponiendo nada, con honrosas excepciones. Obviamente hay algunos candidatos serios que están proponiendo cosas, pero ¿cuál es el mensaje para la comunidad? 100, ¿por qué tantos candidatos a la presidencia? ¿Por qué en vez de eso no se ponen de acuerdo los partidos? ¿Por qué no se ponen de acuerdo las personas? No. Están con un ego superinflado, perturbando la tranquilidad del elector. O sea, el elector está totalmente desorientado. Aquí no sabemos para dónde va esto, quién, y para rematar, no hay encuesta. Entonces, no hay nada claro. Yo creo que el que va a ganar es el que tenga más capacidad y más rapidez para unir su ideología, para unir su partido. Si la izquierda se une primero que la derecha, va a ganar la izquierda. Si la derecha se une primero en torno a un candidato que sea el que reciba el respaldo total de toda la comunidad de ese partido, va a ganar la derecha si se da esa unión. Si no se da esa unión, no creo que haya manera posible de ganarle a un partido que está fortalecido en un gobierno. Tienen el poder, no se olvide, tienen la burocracia, tienen las políticas sociales, tienen la entrega de tierras, tienen la entrega de subsidios, tienen muchas ventajas. Eso no se puede... O sea, usted está viendo en estos momentos a un candidato del gobierno, un candidato cercano a Petro, metido en una segunda vuelta. Sí, claro, no, indiscutiblemente el partido de gobierno va a llegar a la segunda vuelta. No le puedo decir si va a ganar, pero de que va a llegar a la segunda vuelta, va a llegar. Lo que quiere decir que si hay un candidato de Petro en segunda vuelta, se podrían polarizar las cosas, porque Petro ha mantenido, digamos que un discurso fogoso, retador, un discurso diferente a los presidentes que han pasado por la Casa de Nariño, y eso lo que alentaría sería una polarización. Es decir, no ve al centro en esta vez disputando la presidencia. Muy difícil, es que el centro de Colombia ha sido totalmente tibio. O sea, esa ideología no la entiendo. Yo creo que los personajes que están en el centro han adoptado ese nombre de ser de centro, pero no practican lo que predican. Aquí al país le gustan las posturas ideológicas, las posturas sobre temas económicos, sobre temas sociales. O sea, no vaya a creer, la gente tiene mucha conciencia social hoy en día. Ya no es como antes, que antes simplemente el trapo rojo, votábamos por el trapo rojo. Que el grosso partido conservador, y la gente salía a votar por el partido conservador. No, ahora la gente vota también por las posturas y por la defensa de los ideales del más alto conglomerado humano que se pueda dar. Pero le repito, creo que gana la elección el ala que primero se una en torno a un candidato. Y de los candidatos o precandidatos de la izquierda, ¿a quién ve usted peleando presidencia? Yo veo, por ejemplo, honestamente veo
al senador Cepeda, lo veo como una figura poderosa de la izquierda. Veo todavía con simpatía la forma de hacer política, el carisma de Daniel Quintero, pero veo que la fortaleza ideológica y la situación esa de que lo ponen como la persona que fue capaz de seguir todo un proceso judicial para enjuiciar a una persona contra la cual no tengo nada, que es el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero contra quien la ley lo tiene condenado y parece ser que hoy o mañana le van a ratificar la condena. Entonces, para mí ese es un trofeo democrático. O sea, eso le va a dar muchos votos al señor Cepeda. Eso lo veo como una figura fuerte, 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 fuerte. ¿Cómo ve a Roy Barreras? Y Roy es un político estructurado, un político mesurado, es un hombre de consensos, de buscar las cosas dialogando, es amigo del diálogo, fue representante del gobierno de Santos en el proceso de la paz, tiene toda esa experiencia, tiene todo eso, tiene mucho bagaje. Lo veo posiblemente también metido en la pelea por el lado progresista, pero dentro del Frente Amplio, al que tendrán que llegar todos para que de ahí salga una figura. Yo creo que esto está, honestamente se lo digo, entre Cepeda y Roy Barreras. Ok, y atravesando ahora la acera política e ideológica, vámonos para el frente. ¿Cómo ve a la derecha y quién cree usted que pueda ser finalmente el candidato que aglutine más fuerzas de derecha, más sectores ideológicos afines a la derecha para terminar compitiendo por la presidencia? A ver, esa pregunta sí es más difícil de contestar, porque es que en la derecha hay unos superegos que son difíciles de pasar por alto. Son fundamentales para lo que vaya a suceder al final. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de su familia y todo, el doctor Abelardo de la Espriella, pero Abelardo tiene un ego grandiosísimo que difícilmente lo depone. O sea, no me pinto a Abelardo votando por otro candidato de la derecha. Entonces, eso va a producir dos cosas. O todos se tienen que unir con él y se convertiría en una alternativa de poder bastante probable, o en su defecto dividiría a la derecha. Entonces, ahí está el quid del asunto. Pinzón, Vicky Dávila, ¿cómo lo ve? No, yo no sé, de pronto Pinzón es un tipo que conoce mucho el país, que conoce mucho el esquema militar, el esquema de la defensa que tanto se necesita en el país, de las Fuerzas Armadas, maneja todos esos temas, es un tipo estudiado, un tipo... Me hubiera gustado mucho el ex canciller Murillo, no sé por dónde andará, me parece un tipo también muy inteligente, un tipo que maneja un lenguaje internacional, un tipo que tiene respaldo del gobierno americano, un tipo que defiende la ecología, un tipo que es un demócrata también, que también tiene la ventaja de representar a las negritudes. Colombia, el 50% de la población de Colombia son negros. O sea, si él es una persona que se ubica allí dentro de ese lente donde todos los negros miran y logra cautivarlo y enamorarlo, puede ser un candidato muy fuerte. Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras ya tuvo su oportunidad, pienso yo. O sea, yo creo que él bajó la bandera cuando aceptó la vicepresidencia de Santos. Si él se hubiera mantenido por fuera, ya él hubiera sido presidente. Pero ya en este momento es mucho más difícil, muchísimo más difícil. Como tú te pintas a Vargas Lleras convenciendo a Abelardo de la Espriella para que vote por él. O viceversa. Tú te pintas a Abelardo convenciendo a Vargas Lleras para que vote por él. O sea, esos son unos egos superlativos que
que muy difícilmente se van a deponer, pero les va a tocar, porque si no, va a ganar la izquierda nuevamente. Y el proceso del Centro Democrático, usted sí ve que dentro de ese, digamos que esa sombrilla de precandidatos, 5 precandidatos presidenciales, 4 senadores y Papá Miguel, como le dicen al padre de Miguel Uribe Turbay, ¿hay posibilidad de un presidenciable que llegue lejos? Entre otras cosas, me pareció un acto bellaco el hecho de hacer politiquería con la desgracia de un ser humano, el caso de Miguel Uribe Turbay. Yo conocí a su abuelo Julio César Turbay porque era padrino de Pedro Martín Leyes. Imagínate, yo milité en el Partido Liberal y con Pedro Martín Leyes 27 años, te estoy hablando de hace 20 años, se murió hace 47 años y conocí personalmente a su abuelo Julio César Turbay, presidente de Colombia. Me dolió mucho la muerte de Miguel, pero me pareció más doloroso el utilitarismo que hicieron de esa muerte. Trataron de hacer politiquería con eso, o sea, me parece un error. Eso fue un error en su momento. No sé qué tanto le duela en este momento, porque eso se polarizó, hicieron una polarización de la desgracia de Miguel. Unos estaban de acuerdo con que lo hubieran matado, otros estaban de acuerdo con que no lo hubieran matado, otros rechazaban la desgracia del asesinato, del crimen en ese momento, porque no se había muerto todavía del intento de crimen, pero desafortunadamente falleció. Todavía las autoridades y la ley no han podido descifrar a los autores intelectuales de ese execrable crimen, carajo, que acabó con una figura nueva de Colombia. De pronto yo pienso que Miguel Cid era una figura que tenía mucho chance de ser presidente. Yo pienso que sí. Le faltaba un poquito más de bagaje, un poquito más de... Pero era un muchacho que tenía no solamente buenas intenciones, sino que tenía carácter y que estaba demostrándolo. Pero, te repito, no veo quién lo reemplace. O sea, en este momento pensamos inicialmente que de pronto la esposa, de pronto surgió sorpresivamente lo del papá. Papá ya es una figura apagada, usted se da cuenta en el rostro de ese señor, puede ser un señor muy ilustre y todo, pero el señor no inspira mayores querencias. El panorama está difícil, compañero Jean-Pierre. Oiga, ¿y cómo? Pero con cualquiera que se unan, dan la pelea. Con cualquier nombre que se unan, dan la pelea. Es unidad, entonces es el quid del asunto. Es unidad. Si hay unidad, hay altas probabilidades de ganar. Alejandro, volvamos ahora al panorama de nuestra parroquia. Sí. ¿Qué diferencias hay entre el consejo los consejos donde estuvo usted? Porque en 27 años obviamente hubo varios periodos, y el consejo actual de Barranquilla. ¿El consejo ha venido perdiendo protagonismo en Barranquilla? Totalmente. Usted me pregunta a mí, que yo soy un dirigente político todavía, estoy metido en la pelea. ¿Tiene vigencia? ¿Tarjeta de operación vigente? ¿Quiénes son los concejales de Barranquilla? Yo de verdad que reconozco de nombre a 3, 4 concejales. El resto no sé quiénes son. No sé cuál es su hoja de vida. No sé cuál es su trayectoria. No sé qué han hecho. No he visto que hayan hecho un debate en favor de los intereses de la ciudad. Por ejemplo, yo durante 27 años mantuve un articulito así pequeñito para no permitir que los impuestos en Barranquilla subieran por encima del porcentaje de la inflación. En el Estatuto Tributario, disposiciones generales, siempre se colocaba ahí. Los alcaldes de turno me caían como una jauría, jalaban a los concejales, les hacían propuestas para que tumbaran esa vaina, pero con mi tenacidad y con la solidaridad que yo despertaba en el Consejo de Barranquilla por parte de mis compañeros y los grandes debates que se hacían, ellos siempre respaldaban esa iniciativa. Me recuerdo mucho al doctor Iván Romero Mendoza, que cuando se iban a subir los impuestos decía: si no hay muela para guineo, menos hay muela para chicharrón. Y la gente soltaba la carcajada, pero en el fondo era eso. La situación no está. Una analogía sabia. Sí, una analogía sabia. Y si en este momento Barranquilla
no le pone un techo a los impuestos, Barranquilla se va a convertir en una gran inmobiliaria porque van a rematarle la casa a los barranquilleros. No es posible que el impuesto predial haya crecido en los últimos 6 años en el 100%. Si se ponen a analizar los incrementos que se han tenido de hace 6 años para acá, han subido en muchos casos el 100% y en otros casos, en otros estratos, más del 100%. Entonces, ¿a dónde vamos a terminar? O sea, a través del predial ya no es pagar un impuesto que valorice tu casa, sino es un impuesto como si fuera el arriendo que tú tienes que pagar para vivir en tu propia casa, pagar al Estado. Y todas las demás cosas que se pudieran arreglar en Barranquilla. Nunca fui abanderado y nunca respaldé el impuesto ese de alumbrado público ni el impuesto de la tasa de vigilancia. Todo eso yo fui enemigo de eso. Por eso muchos me atacaron. Otros estaban felices porque me imagino que recibían algo. Pero de todas maneras, te repito, en Barranquilla hay que ponerle talanquera a los impuestos porque se va a armar una revolución más temprano que tarde. O sea, aquí va a haber una revuelta grandísima porque la gente no tiene con qué comer. Entre las tarifas de la energía eléctrica y los impuestos, especialmente el impuesto predial, están acabando con el bolsillo de los barranquilleros, Jean-Pierre. Esa es la realidad. Y no veo ningún concejal que diga lo contrario. Todo eso se convirtió en un comité de aplauso, el foro, la ágora, que era el Consejo de Barranquilla, con prestantes figuras, los grandes debates, cuando vino la idea del Transmetro, cuando vino la reforma del POT, cuando vino la privatización de los servicios públicos, porque se presentó un caos en la prestación de los servicios públicos en su momento con las empresas públicas, con la Telefónica, etcétera. Todos esos grandes debates que se hicieron en el Consejo de Barranquilla fueron para el beneficio de la ciudad, pero se hicieron con altura, se hicieron como se debía hacer, pero hoy en día nadie dice nada. O sea, yo no veo noticias del Consejo diferentes a que eligieron al Contralor, eligieron al personero, aprobaron el presupuesto que presentó el alcalde, sin ninguna modificación, sin ningún debate, sin nada. Hay unos que dicen unos discursitos y después salen y se quedan callados, que son sospechosos. Yo no voy a mencionar los nombres, pero los tengo identificados. Hablan y después se callan. Eso nosotros en su momento le decíamos que eran los concejales flamingos. ¿Cómo así? Porque el flamingo es un animal muy bonito, muy hermoso, con un bello plumaje, que levanta la mano y se pone así. Entonces, a pedir cosas. Ah, ya. Entonces, esos concejales flamingos los teníamos identificados en ese entonces. ¿Y hoy hay flamingos en el consejo? Todos son flamingos. Sí, eso parece una orquesta de flamingos. Entonces, sé que me voy a ganar de pronto la animadversión de algunos, pero no me importa. O sea, si se quieren enfrentar conmigo en cualquier momento y en cualquier campo, los puedo aceptar. No, porque usted está por encima del bien y del mal ya. Sí, por eso, pero es un comentario que lo hago aquí al margen, pero es que la verdad es esa. Barranquilla añora su otrora Consejo de Barranquilla. Allí habían figuras prestantes, Roberto Gerlén Echeverría, Abel Francisco Carbonell, Gonzalo Conde, Jairo Esmeral Ibáñez, muchísimas figuras que fueron concejales de Barranquilla, caramba, que pasaron por el Consejo y que hicieron historia en el Consejo con sus debates, con sus posiciones, con sus actitudes. Pero ya hoy en día sí, aquí ya se volvió aplausómetro corrido. Entonces, mire, por ejemplo, el endeudamiento de la ciudad. Caramba, los que saben de esto, los sabios de esto, saben que un endeudamiento tiene un capital y va a producir unos intereses para el servicio de esa deuda. Y de acuerdo con la proyección de los ingresos de la ciudad, dicen los entendidos de esto, Jairo Parada y algunos poquitos contradictores que tiene la administración, que en el año 42 todavía no hemos podido subsanar esa gran deuda y ese endeudamiento. Nadie se opone al progreso de la ciudad, nadie se opone a los sectores que han embellecido, nadie se puede oponer
a las obras que se han hecho, a la canalización de los arroyos, al malecón, a todas esas cosas. Pero hay que manejar la administración pública con un criterio técnico que no permita de pronto que la ciudad entre en cesación de pagos y que se vaya a dar una desgracia económica en el distrito de Barranquilla. Eso es posible. Yo no estoy diciendo que ni quiero ser portador de mal agüero, de desearle a la ciudad eso, no, al contrario. Le deseo a su alcalde y le deseo a la ciudad lo mejor, porque no puedo pensar en el mal para la ciudad, pero sí hay que revisar muchas cosas. Alejo, quedo muy agradecido. Bueno, hermano. Y la invitación va a seguir abierta porque la campaña se va a calentar. Cuando tú quieras. Y a usted le gusta hablar de frente y sin tapujos, y a nosotros nos encanta escuchar a las personas con ese perfil. Sí, que esté por encima del bien y del mal, sí, y que sin temor a nada, ni con cálculos políticos, ni midiendo las palabras, se expresen. Así es. Yo pienso que allí donde está el éxito del ser humano, donde está la verdadera libertad del ser humano, ser libre para expresar lo que siente, lo que piensa, lo que ve, y que censuren las cosas que están mal hechas, que aplaudan las cosas que están bien hechas, o sea, pero hay que tener libertad. Pues el ser humano lo hizo Dios a su semejanza. Y yo pienso que el Dios de la libertad es el Dios supremo que nos gobierna a todos nosotros. Alejandro Munarriz Salcedo, polémico, hablando de frente, no oculta nada, 27 años en el Consejo de Barranquilla, una campaña más que va a asumir ahora al lado del ex senador Laureano Acuña, quien está preparando toda su plataforma electoral para regresar al Congreso de la República como representante a la Cámara. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Cara a Cara con Jean-Pierre Cerda. Nos vemos en una próxima oportunidad.